Buenos días, bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar acá. Vamos a dar comienzo a la comisión A09 de enseñanza en tiempos de pandemia. Este es el Congreso Virtual Latinoamericano de Enseñanza del Diseño. Como ya lo dije, muchas gracias por estar acá. Mi nombre es David Arango, voy a ser el coordinador académico de esta comisión. Yo soy licenciado en publicidad, especialista en identidad de marca, docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Entonces, explicamos un poco cuáles son las dinámicas de las ponencias. Vamos a tener 2 horas en total, hora y media para las ponencias, media hora para generar algún debate, algún ida y vuelta con algunas preguntas. Como ya se los habíamos aclarado a los expositores, pero a toda la audiencia se los decimos para que lo tengan en cuenta. Cada expositor, cada ponencia cuenta con 10 minutos independiente de la cantidad de expositores que vayan a estar en esa ponencia. Pedimos respetar ese tiempo por cuestiones de respetar también al compañero, a la otra ponencia que viene y no robarle tiempo. Y nada más que eso. Cualquier duda, pregunta, tenemos a Adrián. Él nos va a estar guiando, colaborando técnicamente por el chat. Entonces pedimos que los expositores, si pueden prestar atención activa al chat, sería muy bueno. Adrián también va a estar recopilando algunas preguntas que vamos a decir al final. Y si les parece, comenzamos de una vez. Yo voy a hacer una pequeñísima presentación y además le voy a avisar al siguiente que sigue para que esté un poco preparado. Entonces, comenzamos con la primera ponencia, una experiencia de enseñanza mixta, presencial y a distancia. Alejandro Folga, Jesús Arguiñarena, Graciela de Oliva, Nahuel Flores, Lucía Meireles. Ellos vienen de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de Uruguay. Se prepara para la próxima ponencia Gabriela Araujo. Bien, nosotros necesitaríamos compartir pantalla con las 3 imágenes. ¿Podemos hacerlo ahora? Sí, podés hacerlo. Claro. Bueno. Bien, nosotros vamos a presentar una experiencia, somos 5 docentes que formamos parte de un equipo mayor de una experiencia de taller de proyecto en primer año de la Facultad de Arquitectura, como dijo el compañero, Uruguay, ¿no? El curso para dar un marco de dónde estamos parados, es un curso de alta dedicación horaria semanal. Normalmente se lleva adelante en 3 clases semanales de 12 horas en total. Y es un curso de proyecto y representación. El nombre de alguna manera lo dice, es un curso de carácter inicial y en él se desarrollan las primeras herramientas de diseño proyectual en arquitectura y paralelamente y en forma conjunta, integrada, las primeras herramientas de representación de ese diseño. En el año 2020 teníamos un grupo inicial en nuestro taller de 42 a 45 estudiantes que hicieron un primer semestre completamente virtual, es decir, en realidad el curso empezó en marzo, una clase presencial, una única clase presencial, y entramos en pandemia. Y luego en el segundo semestre, la Facultad de Arquitectura en Uruguay reinició la presencialidad parcial, dando prioridad a los 2 primeros años de proyecto. Y en nuestro curso se concretó de las 3 instancias, eran 2 presenciales y una virtual. En el caso de nuestro curso, lo que nos encontramos en que una cuarta parte aproximadamente de los estudiantes estaban dispersos en la geografía del territorio, no podían participar de la presencialidad, o por lo menos no les era práctico y conveniente. Y lo que se realizó es hacer un grupo que fue totalmente virtual, y era más o menos unos 12 estudiantes, y unos 30 estudiantes que participaban presencialmente.
La experiencia que vamos a presentar es en el desarrollo de la clase de representación, que era los viernes, 3 horas, que se daba en esta modalidad mixta, con una parte del grupo en forma virtual y una parte en forma presencial. Y le dejo a Alejandro, que es el que va a seguir con la presentación. Bueno, gracias, Jesús. Sigo con la presentación. Este diagrama que están viendo ahora ilustra un poco lo que nosotros resolvimos, ¿no? Lo que nosotros resolvimos fue en ese retorno a la presencialidad del segundo semestre y en ese nuevo contexto que implicaba, no todas las clases eran presenciales y teníamos estudiantes, como ya indicó Jesús, que estaban en clase y otros que no estaban en clase. Eran exactamente 30 y 12, era el número de estudiantes que los 30 estaban en el aula y los 12 estaban a distancia. El aforo del salón era 35, o sea que fue un número que fue, digamos, feliz, ¿no? Porque nos permitía, junto con el equipo docente, que entráramos en un solo salón. Y el otro dato importante que voy a agregar es que éramos 3 docentes de representación nomás, ¿tá? Que eran los que actuábamos en las clases los viernes. Por lo tanto, estábamos bastante limitados a la hora de dividirnos. Lo que hicimos fue un sistema de trabajo mixto, presencial y a distancia, ¿no? Las clases de los viernes funcionaban con los estudiantes presenciales que estaban en el aula y también con los estudiantes a distancia. Lo que voy a explicar es cómo funcionaba. Lo primero es, con respecto a la organización de la clase semanal, eran 3 clases de taller, pero una sola de representación, en esta materia integrada, que es proyecto y representación, es que había como una instancia previa, un trabajo docente previo que está por acá, que comenzaba con un trabajo de los estudiantes entregado generalmente en plataforma EVA, ¿no? Un trabajo que después iba a ser corregido en la clase de Zoom, y una instancia posterior, un trabajo docente posterior. ¿Ah? Hay que entenderlo de esta forma, ¿no? O sea, una de las ventajas que nos permitió la distancia fue justamente esta organización muy clara, muy concisa, y que, en fin, generaba bastante trabajo docente, pero que permitía algunas cosas. ¿Ah? Este desfasaje entre lo que era la clase propiamente de Zoom nos permitía toda una serie de tareas de preparación, ¿no? Revisar los trabajos, descargar, evaluar, preparar unas devoluciones que hacíamos en clase los viernes en Zoom, y después complementar eso con otras instancias que ahora vamos a explicar. ¿Ah? O sea, básicamente había dos etapas, previa y posterior, y la clase que era lo fundamental, lo central, donde convivían esos dos universos, el presencial y los estudiantes que hacían a distancia. El siguiente diagrama, lo que estamos viendo acá es la dinámica de clase, ¿no? ¿Cuál es la solución mixta? Bueno, la solución mixta era que los estudiantes que estaban en clase, en aula, coexistían y a veces compartían la clase con los estudiantes que hacían en Zoom. Nuestra solución fue, había como 3 situaciones de clase, que son estas que están acá, situación 1, situación 2, situación 3. Esas 3 horas que decíamos que teníamos esa clase en el aula de la Facultad de Arquitectura, generalmente las dividíamos en módulos. ¿Ah? Esto fue una cosa que enseguida fue claro que las clases en Zoom no pueden ser una cosa constante, aburrida, monótona, hay que dividirlas en módulos, hay que hacer, por ejemplo, había una primera instancia que no está, pero que era de preparación, donde los estudiantes que se conectaban tienen un tiempo como ir preparando, los que iban llegando al aula, ¿no? se ubicaban en el salón, nosotros preparábamos todos, y estos azules que están por acá, al principio, eran clases en Zoom, que lo que hacíamos básicamente éramos, las proyectábamos en un cañón en el aula, los estudiantes veían lo que estábamos mostrando, y los estudiantes que estaban a distancia los veían por Zoom, ¿se entiende? Y a su vez, a veces proyectábamos las cámaras de los estudiantes que estaban en Zoom, o los estudiantes que estaban en el aula estaban con su celular viendo también la clase por Zoom, podían en definitiva chatear con los estudiantes que estaban a distancia. Bueno, básicamente la organización de módulos lo que nos permitía es que tuviéramos siempre una instancia general de presentación, donde hacíamos, ¿no? Mostrábamos la preparación previa, los trabajos entregados, o era una presentación teórica, en fin, o era el planteo de una premisa, pero siempre empezamos de esa manera. ¿Ah? Después había una parte más práctica, y acá, como ven, se dividían las cosas. Había 2 docentes de los que estaban en el aula que nos encargábamos de la parte de representación, digamos, nos encargamos de corregir a los estudiantes presenciales. Y un docente que estaba en otro saloncito aparte, que corregía a los estudiantes en Zoom. Y después estaban los 2 docentes de apoyo de proyecto, que eran Jesús y Nahuel, que en definitiva acompañaban, estaban ahí, digamos, de alguna manera
colaboraban con el trabajo de los docentes de representación. Cuando las clases eran teóricas era lo mismo, había una presentación general, generalmente de 1 hora, una etapa de consultas, dudas que quedaban de los estudiantes y eso, y finalmente correcciones personales, que de vuelta nos volvíamos a dividir. La tercera modalidad de trabajo implicaba una tarea hecha durante el horario de clase, que es lo que se ve en las fotos, ¿no? O sea, se hacía el planteo de una premisa, un trabajo que había que resolver, los estudiantes dibujaban, o generalmente hacían unos croquis, unos bocetos en clase, algo muy rápido, y que sería el tiempo que está por acá, y después había comentarios generales y generalmente una presentación. Para eso, lo que hacíamos, vuelvo a la imagen final, es los estudiantes que estaban en Zoom mostraban en pantalla y prendían la cámara en ese momento y mostraban lo que habían producido, y había un docente que generalmente recorría el aula filmando con su celular lo que estaban haciendo los estudiantes presenciales y obviamente lo compartían en Zoom. La idea era hacer interactuar a estos dos universos paralelos, el que estaba virtual y el que estaba funcionando en forma presencial, y hacer que los estudiantes no estuvieran tan descolgados, que no fuera una clase tan distinta una de la otra. Y bueno, para terminar y dejarle el paso a mi compañera con una conclusión, creemos que fue una modalidad interesante, generó muchos desafíos, y ahora vamos a ver qué pasa en este segundo semestre, que volvemos a tener un desafío similar. Y le paso la palabra a Lucía. ¿Lucía? Parece que no está. No. El micrófono apagado, Lucía. Nos queda un minuto, Lucía. No sé, parece que no pudo. No pudo. Yo no estoy viendo la cámara. Lucía, Bueno. tiene el micrófono apagado. Apagado. Bueno, hago un cierre yo, ya que Lucía no pudo hablar. Perdón. Sí. Podés hacer un cierre y después al final hacemos Dale. una ampliación. No, tenemos unos minutos al final, en el debate. Bien. Como cierre, plantear que el sistema de clases a distancia tiene desventajas y tiene también algunas ventajas, ¿no? Como toda crisis, recordemos la palabra china para crisis, es peligro y oportunidad al mismo tiempo. Nosotros encontramos algunas oportunidades interesantes en esta forma de trabajo. Sin duda hay dificultades, hay estudiantes que quedan excluidos o que quedan muy disminuidos por problemas de conectividad, por un montón de temas, pero también genera oportunidades. Y en la interacción de estos dos universos, en la interacción de este juego que se daba entre los estudiantes que estaban en aula, que a veces se comunicaban con los estudiantes que estaban trabajando a distancia, surgieron cosas muy interesantes que nosotros rescatamos, y que sin duda ahora, yo adelantaba un poquito, en este segundo semestre del 2021 se va a producir una situación similar, porque volvemos ahora a la presencialidad en la Facultad de Arquitectura. Aparentemente sería presencialidad total, o sea, los 3 días de clase serían en Facultad de Arquitectura. Habría otras situaciones para el distanciamiento, o sea, no sería tan dramático el tema de la distancia en el aula, y por lo tanto podríamos tener a todos los estudiantes, pero es muy probable, y ya sabemos de algunos casos, de unos cuantos estudiantes que no van a poder estar en el aula, y por lo tanto vamos a tener que implementar algo similar. Sin duda aprenderemos de la experiencia del año anterior, y haremos algún cambio que, bueno, tal vez el año que viene podamos venir a compartir acá. Gracias. Muchas gracias, Alejandro, Jesús. A Lucía, de pronto nos puede contestar algunas preguntas al final de todas las ponencias, así escuchamos lo que tiene que decir para su experiencia. Muchas gracias por traer esta experiencia mixta al Congreso. Seguimos con relato de la experiencia de la enseñanza de la caligrafía en clases remotas, a cargo de Gabriela Araujo, de César School Brasil, y se prepara María Cecilia Verguero. Gabriela, te escuchamos. Olá, bom dia. Vou falar em português
Vou tentar falar devagar, mas caso eu acelere, por favor, podem falar aqui no chat que eu dou uma pausa. Bom, eu vou falar, né, sobre o relato de experiência aí do ensino de caligrafia. Eu sou professora de tipografia e uma das etapas do ensino da tipografia eu dedico 2 a 3 aulas para ensinar caligrafia aos estudantes. No momento presencial, eu acompanho, né, de perto, vou vendo as dificuldades que eles vão tendo e vou ajustando ali junto com eles. E quando começamos, né, as aulas remotas, isso foi uma grande questão para mim, porque eu não queria deixar de falar e fazer eles se encontrarem com a caligrafia, né? Então, mas ao mesmo tempo tinha a questão dos materiais, que não são materiais cotidianos, né? Você tem uma pena caligráfica, você tem uma tinta nanquim, não é uma coisa exatamente comum. Então, no processo do ensino remoto, me fez pensar em algumas outras formas de fazer isso funcionar. Então, assim, a partir da teoria lá de Bell Hooks, da pedagogia engajada, que é pensando muito nessa coisa de se arriscar, de participar mutuamente, de tentar fazer junto com os alunos, com os estudantes, eu projetei assim uma forma de fazer isso funcionar e fiz esse teste já em 2 turmas, essa experiência, e vou relatar um pouquinho para vocês como foram essas etapas. A primeira etapa do ensino da caligrafia é sempre uma parte de conceitos, uma breve história da escrita, um pouco para eles entenderem propriedades dos caracteres, entender a anatomia dos caracteres, entender um pouco da história e como a caligrafia, né, está muito próxima aí, né, da história do nosso alfabeto. E aí, a partir disso, a gente começar a falar sobre como isso se aplica de fato na caligrafia, né, no fazer caligráfico. Então, eu vou para a parte 2, que é a aproximação da caligrafia, porque muitos estudantes têm uma certa resistência, dizendo, minha letra é muito feia, né? Eu não gosto da minha letra, não quero fazer caligrafia de jeito nenhum. Então, eu começo a tirar um pouco disso, mostrar para eles que não tem a ver com a sua escrita prosaica, né, sua escrita cotidiana, e sim é um outro tipo de escrita, né? Usa outras ferramentas, outros mecanismos, motores mesmo, para fazer a caligrafia. Eu dou um foco para a caligrafia gótica, porque normalmente é um estilo caligráfico que enche os olhos, assim, por não ser um estilo caligráfico tão comum para eles, né? E aí vou nessa parte da aproximação, mostrando projetos contemporâneos que utilizam caligrafia, para eles pensarem que não é simplesmente só uma atividade, mas que é uma atividade que pode trazer benefícios também para os projetos que eles vão desenvolver ao longo do curso e ao longo do seu percurso profissional também. E aí depois a gente vai para a parte 3, que aí começa, de fato, a experimentação caligráfica, que esse era o grande desafio, né? Porque até então eu estava somente na aula expositiva. E aí, nesse início, assim, eu primeiro preciso fazer eles entenderem o princípio da ponta quadrada. Então, eu mostro para eles que, para trabalhar com caligrafia, não precisa necessariamente ter uma pena caligráfica e que eles podem desenvolver suas próprias penas a partir de materiais que eles tenham em casa. Então, tiveram alunos que fizeram sua pena quadrada com um pregador de roupa. Você coloca no varal e segura a roupa assim, de madeira, eles desmontaram e usaram a parte que é mais chanfrada para usar como pena caligráfica. Outros usaram palito de picolé, outros usaram uma técnica que é mais comum, que é juntar 2 lápis e desenhar com eles. Então, eu fui mostrando para eles que tinham outras formas de se fazer caligrafia, que não necessariamente eles precisariam se deslocar, né? Que também a pandemia aqui no Brasil ainda está muito, como eu posso dizer, muito problemática. Então, assim, tá em vento em popa aí. Então, eles não... O que eu pudesse fazer para que eles não saíssem de casa para comprar alguma coisa, eu estava fazendo. Então, vamos usar o que vocês têm. E aí estava muito nessa tentativa de explorar outros materiais. E aí essa posição, né, da gente enquanto professor é muito pensar assim, eles também podem trazer materiais diferentes para a gente.
Então, eu deixava eles muito livres nesse sentido, no qual tinta pode usar. E aí eu explicava qual tipo de tinta seria ideal, mas sem dizer, você só pode usar a nanquim. Então, tiveram alunos que fizeram com corante de comida, tentaram fazer com esmalte. Algumas coisas deram certo, outras deram errado. Mas isso foi muito interessante para, inclusive, eu aplicar isso para outras disciplinas, turmas mais para frente. E aí, a partir dessa parte de experimentação caligráfica, deles tentando entender os materiais, eu também ia demonstrando junto com eles, que era uma coisa que não acontecia muito no remoto. No remoto, eu ficava acompanhando eles lado a lado, mas eu não fazia ao mesmo tempo que eles. Então, no presencial. No presencial, eu não fazia ao mesmo tempo que eles. No remoto, para esse tempo ficar um tempo que não ficasse ocioso, assim, né? Que eu não ficasse aqui assim, esperando eles terminarem de fazer, eu também fazia junto com eles, para eles verem que esse tempo era compartilhado, né? Não era um tempo que eu somente estava demandando deles e eu estava aqui numa situação passiva, e sim que a gente estava fazendo junto. E muitas vezes eles me perguntavam, professora, dá para fazer com tal material? E se eu tivesse material, eu tentava fazer junto com eles. E caso funcionasse, eu mostrava, né, na tela como fazer. Se não funcionasse, também dizia porque não estava funcionando. Então, isso foi uma troca muito grande, assim, porque eles foram pegando as coisas que tinham em casa. Eu tenho marcador de texto. Marcador de texto funciona. Então, foi um processo muito interessante que expandiu muito mais, porque no presencial eu levava os materiais, então isso já partia de mim. E aí, no remoto, os materiais eram propostos por eles mesmos. Então, começava a ensinar essa parte de experimentação e depois ia para a parte mais... como eu posso dizer, mais regrada, né, da caligrafia, de desenhar as linhas, de desenhar de fato, né, todos os módulos, e mostrava todo esse passo a passo. E aí, isso aí era repetido, acontecia na aula síncrona, essa parte de experimentação, de desenhar as linhas, de entender os primeiros traços, e depois eles iam fazer seus cartazes caligráficos. E aí, nos cartazes, eu deixava totalmente à vontade para eles escolherem um trecho de música que eles achassem interessante, para justamente isso virar depois um artefato que fosse importante para eles também, né? Não somente uma resolução de uma atividade. E aí foi super interessante, porque eles se envolveram bastante, experimentaram, se sentiram à vontade para experimentar. E na parte da apresentação, que é a quarta parte, né, de entrega e apresentação, uma coisa que eu percebi que a gente precisa ficar muito atento, né, ao que eles fizeram, sempre perguntando como foi. Porque muitas vezes eles fazem, entregam e está pronto, né? E aí muitas vezes a gente não tem acesso ao processo. Então, nas apresentações, perguntar como foi muito importante para eu entender essas novas formas, né? Esses novos materiais, esses novos jeitos de fazer caligrafia que nem eu mesma conhecia, que fui aprendendo junto com eles. E pensando nessa questão, né, de que os estudantes eles precisam estar muito engajados e para que a gente, né, para que nós, professores, a gente deixe de assumir esse papel sozinho aí de liderança de sala de aula e que vire, de fato, uma comunidade de aprendizagem mesmo, onde a gente vai trocando e vai desenvolvendo outras formas de fazer e saindo um pouco desse tradicionalismo, né, que muitas vezes a gente fica um pouco dentro ali, né, daquela forma que sempre dá certo. E aí, nas aulas remotas, foi um jeito diferente de fazer caligrafia. Consegui, junto com os alunos, descobrir outras formas de fazer. E é isso, gente. Muchas gracias, Gabriela. Yo ya anoté un par de preguntitas que las vemos ahorita más tarde. Ok. Seguimos con María Cecilia Verguero, aprendizaje colaborativo remoto, y se prepara Rocío Guzmán, Fausto Aguirre y Laura Mesta. María Cecilia, te escuchamos. Hola, buenos días a todos. Bueno, mi nombre es María Cecilia Verguero, como recién me nombraron. Soy arquitecta y profesora asistente de la asignatura Informática, que es una asignatura de nivel 3 de la carrera de Arquitectura, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba.
Como comentaba, bueno, lo que yo voy a contar es una experiencia realizada que estamos realizando este año en esta asignatura. Esta asignatura es de carácter instrumental. Allí es donde enseñamos a los alumnos a aplicar herramientas digitales para la representación de la arquitectura, haciendo foco en cuestiones que tienen que ver específicamente con la representación y con el desarrollo de proyectos, tanto en 2 dimensiones, utilizando el software AutoCAD, y en 3 dimensiones, utilizando el software SketchUp. Si bien el trabajo colaborativo en equipo es inherente, digamos, al trabajo que se desarrolla desde el nivel 1 en la carrera de arquitectura, comúnmente, digamos, los alumnos están acostumbrados a desarrollar trabajos en equipo, nunca, digamos, se hacía como foco específicamente como en la metodología de trabajo colaborativo en equipo, sino uno desarrolla o propone una experiencia y cada equipo lo lleva adelante, digamos, de manera diferente para llegar, digamos, al mismo resultado, ¿no? Y muchas veces eso tiene que ver con la expertise que tiene cada alumno. Por ahí algún alumno se siente más confiado, tiene más experiencia en el desarrollo de la herramienta digital, por ahí otro en analógica, por ahí otro en el desarrollo de una maqueta, otro en la parte de investigación, de material y demás, y luego, digamos, el resultado final es compartido por el equipo. En este caso, digamos, a partir de que el año pasado el 100% de la enseñanza se volcó a la virtualidad, todos los alumnos tuvieron que empezar a desarrollar las herramientas, digamos, para el desarrollo de trabajos de manera digital. Y bueno, un poco, digamos, esta experiencia, digamos, nos pareció importante desarrollarla porque, por un lado, en nuestra asignatura generalmente se desarrollaban trabajos de manera individual, entonces ahora proponemos el trabajo en equipo porque sabemos que también los alumnos están cursando de manera virtual, con una extensiva carga horaria, y luego el trabajo lo siguen desarrollando también frente a la pantalla. Entonces, un poco como para alivianar, digamos, las horas de trabajo, desarrollamos trabajos grupales, ¿no? Y nuestra asignatura es una asignatura que se dicta un día a la semana en diferentes horarios, los alumnos se anotan, por sorteo, digamos, te toca el horario, entonces muchas veces estos equipos de trabajo se conforman por alumnos que no se conocen previamente. Entonces también por eso nos parecía bueno e importante como hacer foco como en una metodología de trabajo colaborativo. Y también nos encontramos que el año pasado, digamos, estos alumnos de nivel 3, el año pasado cursaron un nivel 2 de la carrera de arquitectura, teniendo que volcarse de manera intempestiva al uso de herramientas digitales para desarrollar los proyectos, y muchos de ellos de manera autogestiva tuvieron que aprender a utilizarlos. Entonces esto también nos ha dado un margen para que poder tener tiempo para dedicarle no específicamente a la enseñanza de la herramienta concreta, digamos, del software, sino también poder tener un tiempo para conversar sobre metodologías de trabajo. Eso también, digamos, ha sido un cambio que nos ha beneficiado, ¿no? Por lo menos en este sentido. Y bueno, esto concretamente, digamos, los alumnos lo que desarrollan es un legajo técnico para ser representado en un municipio. Siempre hacemos simulaciones de trabajos que pueden llegar a ser, digamos, iguales en la vida real, son simulaciones, y desarrollados con las diferentes herramientas, tanto en 2D como en 3D, y a partir de trabajar en una tipología de vivienda en altura, que también es una temática que ellos desarrollan en el resto de las materias del nivel. Entonces, debido a esto, muchos de nosotros, de los docentes, que además de dedicarnos a la docencia, también trabajamos de manera profesional, hemos trabajado con equipos de trabajo y algunos trabajan al día de hoy con equipos de trabajo. Entonces, tomamos esta metodología que mucho viene de la mano de cómo se trabaja en diferentes lugares del mundo en lo que es la representación de un legajo técnico. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy rigurosa y hay normativas y reglamentación a cómo se debe presentar un proyecto, desde cómo nombrar el archivo, cómo nombrar las herramientas, cómo organizar las herramientas con las que se van a desarrollar. Es todo muy claro, muy concreto, y eso hace que también se disminuya el tiempo de tener que programar, ¿no?, esta tarea. O sea, cuando uno ya tiene en claro cómo se trabaja, de qué manera, hasta cómo vamos a nombrar los archivos,
no hay margen de error y nos podemos dedicar más tiempo a poder desarrollar el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, un poco traído con esto, propusimos a los alumnos específicamente con el software AutoCAD, trabajar con una herramienta que se denomina de referencias externas. Es una herramienta que se utiliza hace muchos años, no es una herramienta nueva, pero es una herramienta que la enseñábamos, pero no la poníamos tanto en práctica. Ahora, digamos, es como casi de uso obligatorio, ¿no? Que los alumnos la tengan que utilizar. Para explicarlo, digamos, de manera breve, es una herramienta que permite poder trabajar en manera simultánea y colaborativa un mismo proyecto, varios integrantes a la vez, ¿sí? Pero para eso, digamos, hay que tener como esta previa de trabajo ordenado para que eso pueda funcionar. Para el desarrollo, digamos, también se enseñó la utilización del Dropbox, que es un servidor, digamos, en la nube, que si bien algunos alumnos lo conocían, pero no todos la conocían, inclusive cómo también trabajarla de manera correcta, para que la metodología, digamos, sea como eficiente. Y para el software, digamos, SketchUp, estamos trabajando también, que esto es lo que viene, digamos, en la próxima instancia, una plataforma que se asocia al programa también para poder trabajar de manera colaborativa. Entonces, lo interesante, digamos, de esta experiencia es que si bien nosotros empezamos a explicar lo que era una metodología de trabajo, dimos como un manual de base con pautas donde los alumnos tenían que poner, digamos, punto por punto, de qué manera iban a trabajar. Lo interesante fue después cómo cada alumno lo resolvió, digamos, dimos la libertad de que eligieran software, algunos eligieron un PowerPoint online, cosa de que esto les decíamos que era un documento vivo, ¿no? Que íbamos a establecer algunas pautas de trabajo inicial y que luego este archivo iba a seguir creciendo a medida que íbamos trabajando. Pero siempre, digamos, que este archivo estuviera de acceso libre para que todos pudiéramos consultarlo en el momento de tener alguna duda y no tener que estar esperando cómo me comunico, inclusive datos de contactos entre ellos, porque eran alumnos que previamente nunca habían trabajado, datos de contacto con el profesor, horarios en que nos vamos a juntar, por qué plataforma nos vamos a juntar a trabajar, inclusive hasta les sugerimos que utilizaran otro canal de comunicación diferente al de WhatsApp, ¿no? Que tan colapsado está, ya que, digamos, antes era un medio de comunicación social y ahora es laboral, profesional, con los profesores, o sea, es una cosa que no se termina nunca, entonces como para poder tratar de generar como esta separación, ¿no? En la comunicación. Así que bueno, fue muy interesante el resultado, porque cada alumno tomó, digamos, un software distinto, un PowerPoint online, un Word online o alguna otra plataforma, cómo ellos fueron organizando la información que siempre tienen que tener para poder consultar, de qué manera, como digo, la información de contacto, cómo se iban a organizar, bueno, y esto es justamente, como digo, un archivo vivo que va a seguir creciendo, digamos, a medida que vayamos desarrollando, que todavía nos queda como toda una segunda instancia de desarrollo del proyecto. Así que bueno, esa es la experiencia que tengo para contar. Gracias. No, gracias a vos, María Cecilia, por traer la experiencia acá. Ya también anoté varias preguntitas que las podemos charlar al finalizar. Seguimos con dinámicas pedagógicas en los talleres de diseño de interiores impartidos de manera sincrónica en modalidad videoconferencia. Gemma Rocío Guzmán, Fausto Enrique Aguirre y Laura Mesta. Se prepara Estela Hermida y Yasmín Barbosa. Los escuchamos. Buenos días a todos. ¿Sí se escucha bien? Perfecto. Bueno, nosotros tres somos docentes en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en México. Tenemos la oportunidad de dar las materias que corresponden a los talleres de diseño de interiores. Y bueno, ¿qué es lo que se suscitó en marzo del año pasado? Pues que se hace una disrupción del taller de diseño de manera presencial y se da esta secuencia ya de manera virtual. Entonces, nos empezó a llamar la atención el resultado. ¿Por qué? Porque, bueno, tratamos como docentes, ya una vez que estamos en la vivienda, tanto como docentes como estudiantes, pues nada más de sacar adelante el trabajo que se quedó pendiente de diseño.
Entonces, pues empezamos a notar distintos configuraciones en los resultados que no fueron los más adecuados, que los estudiantes estaban no tan convencidos de lo que habían realizado en sus proyectos. Y bueno, nos damos a la tarea de investigar qué es lo que pasó en los talleres de diseño posterior a estar en el confinamiento después de marzo del 2020. La UACJ trabaja con un enfoque constructivista. Esto es que pues el estudiante forma gran parte en este proceso de aprendizaje activo donde él pues a través de su propio conocimiento va construyendo, a partir de sus actividades va construyendo su propio conocimiento. Entonces, hacemos esta exploración de qué es lo que pasó con los talleres de diseño para estar preparados para el siguiente ciclo que comenzaba en agosto del 2020, porque ese ya iba a ser totalmente virtual. Las situaciones que tuvimos, pues bueno, dimos continuidad a los proyectos que ya existían, pero ya íbamos a empezar en agosto totalmente virtual sin tener este referente de haber trabajado de manera presencial, de haber conocido a los estudiantes, de que ellos se hayan conocido entre sí. Y hicimos una breve exploración donde tratamos de enfocarnos en 3 cosas. Primero que nada, la percepción del ambiente de aprendizaje que tiene el estudiante. ¿Cómo concibe el estudiante estar trabajando actividades de diseño de manera virtual? Entonces, pues hubo muchas discrepancias, ¿no? Gente que no le molestó, gente que detesta totalmente el ambiente virtual y gente que ve lado positivo y lado negativo. Entonces, tomamos los puntos importantes para poder estar preparados para el siguiente ciclo. El punto número 2 fueron las dinámicas y actividades y desarrollo de las clases en el entorno de aprendizaje. Ahí nos dimos cuenta, bueno, de que muchos docentes seguimos en la misma postura de sacar adelante el proyecto tal cual se está planteado de manera presencial sin tomar en cuenta pues ya este nuevo esquema, ¿no? Entonces, a mí ya no me importa, vamos a seguir como siempre se ha trabajado, háganle como puedan. Y otros docentes que sí estuvieron ajustando a sus posibilidades, para lo cual también la UACJ nos hizo algunos cursos de actualización para realizar videos y cuestiones así de este tipo, pues también para prepararnos a nosotros y hacer más flexible el ambiente. Y el número 3, pues son estos retos que implica ya el desarrollo del taller de diseño como tal. El diseño pues es una práctica reflexiva. El taller de diseño lo que trata pues es de acercar la práctica profesional de manera simulada, como comentaba ahorita la arquitecta, lo más real posible. Entonces, ¿qué sucede con esta situación? Pues, ¿cómo le hacemos si ni siquiera podemos dar este seguimiento a la virtualidad como tal y luego todavía quieren que tenga esta implicación de diseño? Y bueno, determinamos en esta cuestión de los retos el trabajo colaborativo. Voy a volver a retomar un poco los puntos que comentó la expositora anterior. Entonces, una disculpa anterior. Esta cuestión también se nos puso como un reto la cuestión de los software. El uso del software pues es muy, muy utilizado, pero la UACJ tiene un centro de cómputo, entonces ya al estar trabajando en casa los estudiantes, no todos tenían un buen equipo de cómputo y no todos, bueno, los que tenían equipo de cómputo no todos tenían la facilidad de utilizar un software. ¿Por qué? Porque el equipo de cómputo no era lo más idóneo, entonces tuvo que hacer ajustes a este tipo de entregas. Lo que nosotros retomamos como más importante es estar trabajando por objetivos basados en las fases del desarrollo de proyectos. Bueno, en el objetivo de análisis, ¿qué requiero que el estudiante logre? Bueno, pues que entienda las dinámicas de la funcionalidad del espacio. Bueno, pues voy a plantear otros esquemas que no necesariamente me va a requerir un software muy específico de diseño que a lo mejor pues no lo tiene nadie o uno lo puede tener o cuestiones así, que ya es otro factor estresor para el estudiante, ¿no? Estar como a la expectativa de que pues no tengo computadora, no tengo el software, etcétera. Entonces, nosotros utilizamos la plataforma de Microsoft Teams y ahí descubrimos varias herramientas que trae la plataforma para fomentar el trabajo colaborativo. Entonces, antes trabajábamos 2 proyectos al semestre, ahora se hizo el ajuste y un solo proyecto al semestre. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos trabajando con base a objetivos y lo que queremos es que el estudiante realmente aprenda su proceso de diseño en todas las fases del proyecto. Entonces, pues no es necesario saturarlo de carga, sino más bien que quede muy bien
bueno, que quede bien establecido cuál es lo que él va a aprender. Y bueno, se me acabó el tiempo ya. Bueno, la cuestión de la flexibilidad. Esta situación pues nos ha llevado a pues un poco a desvariar, ¿no? A tratar de improvisar, pero bueno, ya no es el momento, ya tenemos un año en esta situación y debemos sumar herramientas pedagógicas que contribuyan a este trabajo colaborativo y voltear a ver un poco también qué ha sucedido con la práctica real de los arquitectos y de los diseñadores estando trabajando a distancia para poder incorporar estas mismas dinámicas pues a esta experiencia ahora virtual del desarrollo de los proyectos. Muchas gracias, Gemma. Anoté bastantes cuestiones en función a lo que dijiste, el trabajo de desarrollo de capacidades, el trabajo por objetivos, la adaptación de los planes de estudio. Hay varios puntos muy interesantes que están bueno que los podamos debatir cuando terminen todas las ponencias. Muchas gracias, Gemma. Al contrario, gracias. Seguimos con Estela Hermida, Yasmín Barbosa de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. La ponencia de ellas es Madureira, una percepción remota del briefing del proyecto de diseño de interiores. Si no estoy mal, corríjanme si la traducción fue algo rara. Y se prepara Paulo Mastropasco. Las escuchamos. Olá, bom dia. Vou esperar a Estela começar. Estás muteada, Estela. Está muda? Perdón. Sí. Yo soy docente yo soy arquitecta, pero yo soy docente en la Escuela de Belas Artes en diseño de interiorismo. Esta disciplina era una disciplina que se llamaba Proyecto en Mídias Digitales. En el curso de la escuela partimos del conocimiento de la persona a partir del reconocimiento del territorio. Entonces, normalmente caminhamos en el territorio, hacemos nuestras primeras impresiones del sitio, pero como estábamos de una forma remota, no podíamos hacer eso. Entonces, trabajamos con la pregunta si era posible reconocer el territorio a partir del mundo virtual, de las redes sociales, los aplicativos que teníamos disponibles por conocer el sitio. Entonces, el objetivo de la disciplina era, la base teórica era las affordances propuesta por Gibson y Lúcia Santaella, que son las posibilidades de percepciones. Y también los mapas mnemónicos que son propuestos por Ana Pratsky de la USP de San Carlos, que trabaja con la percepción de la ciudad por imágenes que las personas ponen en los sitios virtuales. Yasmin no está apareciendo. Entonces, partimos con ese objetivo, con la pregunta si era posible conocer un sitio por medios virtuales. Yasmin ahora va a hablar de esta experiencia. No, sí, ahora sí. Entonces, la base teórica era affordances y mapas mnemónicos, ¿no? La colecta de datos se pasó por 3 instancias que trabajamos en la escuela, en interiorismo, que es el conocimiento del territorio, de la función, el de la persona que vamos a hacer el proyecto. Y la conclusión era si era posible o no la percepción de sitios
de la ciudad por medio remoto. Entonces, Yasmin va a hablar un poco en portugués de esta experiência. Olá, estão me escutando? Sim. Sim. Então, o passo a passo da coleta de dados, ela foi feita, né, pelo território, pela função e pelo usuário, como a Estela já mencionou. Então, o território foi uma etapa que a gente considerou a parte mais territorial do bairro de Madureira, né, que foi o bairro escolhido. E é importante destacar que a gente não tinha conhecimento, eu nunca tinha ido ao bairro, então não tinha conhecimento prévio, né? Então, foi interessante, né? Porque eu comecei a enxergar o bairro pelas mídias digitais, né? Então, a gente dividiu, né, essa pesquisa como o primeiro olhar, que foi um olhar mais geral, né, que a gente fez pelo Google Maps e também pelo Wikipedia, né, para seguir para um olhar mais específico, né, a partir desse olhar mais geral, que foi se inserindo outras mídias digitais, como, por exemplo, o YouTube, o Instagram, né, o Street View, e também essa inserção dessas novas mídias, ela foi feita também de acordo com essas instâncias. Então, para o território foi utilizada mais a mídia do Google, do Google, né, e Wikipedia. Então, eu destaco para esse bairro de Madureira três termos muito utilizados no Wikipedia, que foi o berço do samba, né, e a cultura, e também a questão da afrodescendência desse bairro, né? Já para a função, foi uma etapa que a coleta de dados ela foi muito baseada nos serviços e nos comércios da região, no qual a gente utilizou o Google Maps. Eu vou compartilhar aqui uma outra imagem. Só um minuto. Que foi... Ainda não foi na imagem. Não. Mas vai falando. Tá. Então, essa função a gente buscou através do Google Maps, né, perceber, né, a concentração dos serviços que estão na região. Eu vou tentar aqui, porque eu não estou conseguindo compartilhar a imagem. Consegui. Então, a partir desse levantamento, né, a gente tem uma concentração muito grande das lojas de beleza e salões, né, com ênfase na rua Carolina Machado e na rua Carvalho de Souza. Então, esse Google Maps, ele foi interessante para ampliar o olhar, né, e também, às vezes, focar esse olhar. Então, como essa ferramenta do Google Maps ela é mais formal, né, mais oficial, a gente não consegue perceber a essência desse usuário, né, a essência desse serviço do comércio. E aí foi interessante, foi aí que começou a inserção, né, do Instagram, né, das mídias mais sociais, para poder entender quem é o consumidor, né, e qual é a essência dessa loja. Né? Então, como vocês percebem na imagem, né, aqui eu destaco os principais salões de beleza, com destaque aqui na Trança Nagô, né, e o Salão Angolano. Então, esse primeiro olhar ele está muito ligado também à questão mais de entender, né, qual é esse tipo de serviço, né? Então, aí a gente chega ao usuário, né, da pesquisa, que foi uma etapa onde a gente conhece mais os indivíduos que frequentam esse bairro de Madureira, né? Então, também levando em consideração as etapas 1 e 2. O usuário ele foi muito ligado à função do shopping de Madureira, que é um shopping muito conhecido no bairro, e que ele rompe essas barreiras desse comércio, né? Ele busca conectar os indivíduos. Então, a partir da campanha publicitária do Shopping de Madureira, que é uma campanha chamada Sou Madu, a gente começou a perceber
quem seria esse Sou Madu? Quem se intitula, né? Quem é a pessoa que se considera um Sou Madu? Então, dessa forma que a gente traçou o perfil do usuário, eu também vou compartilhar agora a terceira imagem. Aqui, sobre o usuário. E aí, que a gente começa a procurar no Instagram, né, e também em outras fontes de pesquisa, que foi o YouTube, né, que é relacionado a esse videoclipe Sou Madu, da campanha publicitária do shopping, que a gente começa a perceber como é que se demonstra esse usuário. Então, o perfil do usuário, ele está muito ligado à beleza do bairro de Madureira e também às mulheres entre 25 e 35 anos desse bairro. Então, a pessoa na qual a gente irá projetar, né, está muito ligada a esse perfil, né, do consumidor que linka tanto o território quanto a função, para a gente começar a pensar nesse usuário, que vai ser que no caso a gente vai projetar, né? Então, eu também deixo aqui uma questão, né, que é super interessante esse uso das mídias digitais, né, que conhecer um lugar pelas mídias digitais foi de suma importância, porque desencadeou, né, desde o território até o usuário, um conhecimento bem profundo do território, o que provavelmente eu não teria se eu conhecesse pessoalmente. Então, através de pesquisas oficiais e pelas mídias digitais, a gente consegue ter um olhar, né, mais profundo sobre essas mídias, e é isso. A gente concluiu que é possível... Que é possível. A identificação, né, a constituição identitária desse território e desse usuário ao qual a gente pretendia fazer o projeto, né? Então, eu acho que as mídias digitais elas têm esse papel importante em tempos remotos de conhecimento do lugar a ser projetado. É isso. Muito obrigada. Obrigada. Gracias. Muchas gracias a ustedes, Estela y Yasmín, por traer esta experiencia. Ya también anoté un par de preguntas o de cuestiones para que conversemos más adelante. Seguimos con Pablo Mastropascua. La ponencia de él es Latinoamérica en pandemia, la enseñanza de la teoría proyectual en la emergencia COVID. Se prepara Mauro Piñeiro. Pablo, te escuchamos. Hola, buenos días a todos y a todos. Buen día para los brasileiros y brasileiras. Primero que nada, agradecer a la Universidad de Palermo y a su cuerpo docente, acá coordinando estas mesas siempre en estos periodos a veces de vacaciones, así que agradecidos también. Y por la posibilidad de intercambio, ¿no?, con colegas de toda Latinoamérica. Casi siempre la experiencia de Palermo tiene esa cuestión de que no son solamente colegas de la Argentina, sino muchos de los países del Mercosur o países de Sudamérica. Así que les voy a contar una experiencia de cómo fue crear una carrera de arquitectura en medio de la pandemia. Realmente una experiencia en la Universidad Atlántida Argentina, de la cual yo soy decano de la Facultad de Arquitectura, decidió a fines de 2019 encarar el proyecto de una nueva carrera de arquitectura y en la carrera de arquitectura dentro de una facultad que no tenía la universidad, que es la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. En el 2020 se empieza a bocetar esta carrera, a principios del 2020, en realidad en enero tuvimos las primeras reuniones, y nos cae el 20 de marzo del 2020 con la cuarentena y el aislamiento social, con la incertidumbre que esto traía, que no sabíamos, todos habían tenido la misma experiencia de que si esto terminaba a los 3 meses, a los 5 meses, y se empezó a postergar, que terminó siendo la pesadilla que estamos viviendo, ¿no? La carrera de arquitectura se piensa, la Universidad Atlántida Argentina es de la costa, el área de influencia de la costa de la provincia de Buenos Aires,
pero tiene una sede muy adentro, que es pampeana, bien del centro de La Pampa, que es en la ciudad de Dolores, y 2 sedes costeras, en la ciudad de Mar de Ajó y en la ciudad de Mar del Plata. Estas son las sedes físicas de la universidad. Las distancias entre una y otra son de 300 kilómetros de las distintas sedes aproximadamente. Entonces, tenemos un área de cobertura de la universidad para los posibles estudiantes, para que no se disloquen tanto de sus ciudades, de 40 poblaciones, entre medianas, pequeñas y grandes. En el caso de la ciudad de Mar del Plata es una ciudad grande, ya está rozando el 1.000.000 de habitantes. Y esas 40 poblaciones tienen una cantidad de población que va fluctuando de los 10.000 a los 50.000, a los 100.000 habitantes alguna, y la más grande, la que le decía Mar del Plata. Son regiones de paisajes frágiles costeros, con médanos, con humedales, con un encuentro productivo entre lo agrícola, ganadero y lo turístico de sol y playa, así que tiene particularidades regionales muy particulares, ¿no? Se nos encarga un proyecto no tradicional de carrera, que pueda generar interés regional, donde las prácticas sobre el hábitat tengan ejes en lo sustentable, en las nuevas tecnologías de la construcción y también en la cuestión patrimonial identitaria de la región pampeana. Así que a partir de esas premisas empezamos a pensar una carrera. Todo esto en 2019, cuando no existía la pandemia. El 2020 y las consecuencias de la pandemia y la experiencia, yo soy docente en la Universidad Pública de Mar del Plata y sufrí o viví la experiencia docente en cursos de 600 alumnos y de 300 alumnos, que son mis cursos en la Universidad Pública, en el formato virtual, ¿no? Totalmente virtual. No tuvimos la suerte que tuvieron la experiencia uruguaya que contaban al principio de tener algún sistema mixto. Nosotros fuimos totalmente virtuales y seguimos siendo totalmente virtuales en este primer cuatrimestre o semestre que tuvimos. Bueno, la consecuencia de la pandemia nos hace revisar todo lo que habíamos pensado entre 2019 y 2020. O sea, habíamos empezado a pensar la carrera en los formatos tradicionales, con las 2 sedes, Mar de Ajó y Mar del Plata. Dolores no iba a tener arquitectura. A partir de eso empezamos a pensar un camino de enseñanza distinto, con experiencias muy híbridas, muy mixtas de virtualidad para todo el año y con un porcentaje a posterior de la pandemia de presencialidad menor. O sea, ya pensar en esta cuestión también territorial que tenemos, ¿no? de que son muchas ciudades y los alumnos también se les hace costoso alquilar departamento, trasladarse, ese tipo de cosas. Entonces empezamos a pensar una carrera híbrida con altos porcentajes de virtualidad. La presentamos en este año, 2021, lo presentamos a lo que sería a CONEAU, la carrera, para ver si está aprobada. Para los brasileros, CONEAU sería como la CAPES, ¿no? Para ustedes, o sea, es la que fiscaliza la calidad de la enseñanza. Así que presentamos un proyecto de cursado donde las dos sedes van a estar conectadas a red con docentes de las en las dos cabeceras, en Mar de Ajó y Mar del Plata. Algunos van a estar en una y otros van a estar en otra. O sea, la posibilidad de que los alumnos cursen presencial y virtual va a depender de la presencialidad del docente en cada una de esas cabeceras. Entonces vamos a tener un intercambio virtual y a veces, en contadas excepciones, los docentes tendrán que viajar para alguna cuestión de presencialidad a una u otra sede. Nosotros tenemos docentes principalmente en Mar del Plata y unos porcentajes, podría ser un 60-40, un 60 en Mar del Plata y un 40 en Mar de Ajó. Entonces vamos a tener que hacer ese curso. Cuando presentamos la carrera, ya la estamos presentando con una infraestructura, porque hay que presentar la infraestructura de la carrera, con también lo que tiene que ver con lo físico y tecnológico, ¿no? Me vino muy bien, y ya les robé alguna idea al curso de Uruguay, que la experiencia que tuvieron esa híbrida, que en realidad es un poco lo que queremos hacer nosotros, así que ya después le voy a hacer algunas preguntas. Las clases dentro de la plataforma virtual de la universidad, como territorialmente es muy extensa, como les decía, ya tenía en funcionamiento hace ya varios años una plataforma virtual consolidada con un equipo técnico que asesora a los docentes. Eso nos vino bárbaro para poder armar la carrera y para que sigan funcionando las carreras existentes. Una de las cuestiones fue adaptar los edificios. Los edificios para la carrera de arquitectura van a ser nuevos, o sea, son dentro de los edificios, pero se aumentan las superficies. O
Se hace un piso más para en Mar del Plata para arquitectura y se hace un edificio nuevo en Mar de Ajó junto con otras carreras, donde ya estamos proponiendo instalaciones nuevas propias de la carrera, como aulas inmersivas, por ejemplo, con proyección 3D, que son cuestiones que tienen que ver con esto de la virtualidad. Por eso decía la experiencia esta que contaban de Uruguay, de los ayudantes filmando con un celular a sus estudiantes para que los vean los de la virtualidad, cómo trabajan. Bueno, esa idea es la de las dos sedes, ¿no? Talleres de conectividad total para interactuar con docentes físicos y virtuales. O sea, la idea de las nuevas aulas tendrán que ver con eso. Y hay extensión de la carrera que forma arquitectos y urbanistas para la escala de ciudades intermedias. O sea, nuestra idea es trabajar lo regional para que los estudiantes se queden en sus ciudades. Nosotros tenemos un problema con la masividad de la Facultad Pública de Mar del Plata, que absorbe todos los estudiantes de la región que terminan quedándose en la ciudad, ¿no? Se terminan quedando en Mar del Plata, despoblando de profesionales los pueblos y ciudades vecinas y saturando la oferta de profesionales arquitectos en la ciudad cabecera. Bueno, la práctica que está pensada en la enseñanza de las disciplinas proyectuales va a ser obligatoriamente en un porcentaje alto de presencialidad. Las visuales, como contaban hoy en una de las primeras experiencias, el proyecto arquitectónico va a tener carga de presencialidad, hace falta el ayudante, hace falta la presencialidad de la corrección, pero va a tener también esta hibridez que estaba comentando. Muchos de los contenidos teóricos y contenidos técnicos pudimos verificar en 2020 que fueron posible completar con calidad en el sistema virtual, así que tuvimos muy buenos resultados en la Facultad Pública como experiencia en eso, que la vamos a aplicar a la Universidad Atlántida. Y la alta carga de tiempo y costo económico que tiene el traslado, los alquileres para residencia, el desarraigo que provoca el dislocarse de la ciudad para ir a estudiar a otra o tener que trasladarse. La virtualidad en eso tuvo una ventaja, ¿no? Muchos más estudiantes pudieron ingresar a la universidad porque las condiciones económicas también que daba la virtualidad. Es mucho más barato tener una buena señal de internet que alquilar un departamento en Mar del Plata para poder estudiar, por ejemplo. Así que eso también fue una de las ventajas que le vimos a este sistema híbrido de presencialidad y virtualidad. Lo que estamos adaptando y estamos viendo para la carrera nueva es la cuestión de igual sabemos que posiblemente este año o el año que viene ya podremos entrar en lo presencial, en las prácticas preprofesionales también. La cuestión de eso necesita una presencialidad evidentemente indispensable y a través de acciones de la universidad con el entorno empresarial, de trabajo formal, las instituciones del Estado, ya se está conectando para que esas prácticas preprofesionales, que creemos también parte del eje de la universidad, tienen que ser hechas en el sistema presencial. Y por último, ya fuera de la experiencia virtual que pretendemos para la nueva carrera, es nuestra universidad, la Universidad Atlántida Argentina, tiene talleres que van a poder trasladar la experiencia al medio físico. Tenemos un sector de Médano, que es de la universidad, en la costa de Mar de Ajó, donde tenemos la idea de hacer algo parecido a lo que se hizo en la Universidad Católica de Chile, que es el proyecto Amereida, donde los estudiantes hacen una experiencia constructiva real en el territorio. Nosotros tenemos justamente un territorio que es el problemático de la región, que es la región de Médanos, de fundar y construir en un ambiente tan frágil como es la costa bonaerense. Así que vamos a arrancar este segundo cuatrimestre con 2 diplomaturas virtuales, 100% virtuales como experiencia desde la universidad, que son una diplomatura universitaria en proyectos BIM y una diplomatura en diseño de espacios efímeros y comerciales. Son 2 diplomaturas donde vamos a también invitar a profesionales idóneos, no solamente profesionales arquitectos, sino también técnicos y estudiantes de los últimos años de las carreras técnicas de los industriales. Por supuesto, esta adaptación la tuvimos que hacer como lo hicieron todos, con múltiples plataformas. Pablo, sí. tenemos que ir cerrando, por favor, porque si no... Perfecto, estoy terminando, gracias.
el nuevo lenguaje, la nueva caligrafía, diría una de las ponentes anteriores, esta cuestión de Zoom, de Meet, de Jitsi, de Classroom y de multiplicar las redes sociales para poder comunicarnos con nuestros estudiantes, tratar de centralizarlo en una plataforma formal de la universidad y de entrada tener este sistema híbrido. Nada más, gracias. Muchas gracias, Pablo, por participar, y seguramente estaremos hablando más tarde con los compañeros de Uruguay, que hay varias cosas interesantes para tocar. Seguimos con Mauro Piñeiro. Él va a hablar de la enseñanza del diseño de información en un contexto de aislamiento social. Se prepara Jaime José Pedreros. Mauro, te escuchamos. Gracias. Buenos días. Con permiso, voy a hablar en portugués porque mi español es terrible. Voy a compartir la pantalla. Ok, ¿la ve? Bueno, esta é uma experiência de ensino de design da informação, disciplina no curso de design da UFES. Até então, a disciplina era totalmente presencial. A gente trabalha já com uma metodologia de aprendizagem baseada em projetos, com diversos projetos de curta duração ao longo do semestre. A ideia é que tem uma complexidade crescente dos projetos, com encontros semanais de 4 horas. As aulas têm a duração de 4 horas, durante as quais a gente desenvolve algumas atividades em sala de aula, como vocês podem ver aqui, com turmas de 30 estudantes, mais ou menos no terceiro período do curso. Quando veio o isolamento social, a gente teve que rever um pouco isso. A gente continua com a metodologia baseada em projetos, que é característica do curso já, mas a gente teve que reduzir o tempo de aulas para aulas de 1 hora, complementando com diversas atividades e materiais complementares que os alunos teriam que consultar ao longo da semana, e a gente teve que pensar o curso com pequenas atividades a cada semana, e o desenvolvimento do projeto seria, então, a partir dessas atividades, que teria, então, uma série de devolutivas por escrito no ambiente do Google Classroom. A gente adotou o G Suite for Education ao longo do semestre. Nesse primeiro semestre da pandemia, 2020, eu tive uma situação curiosa que eu tive alunos de primeiro, segundo e terceiro período juntos, Então, alunos com níveis muito distintos de conhecimento prévio de design. A disciplina foi organizada em 3 módulos, Um primeiro mais de definições e conceitos elementares, com 3 atividades curtas, assim, de baixa complexidade, e um projeto já um pouco mais denso, com 3 etapas. O segundo módulo, trabalhando com mapeamento de memórias afetivas, um projeto só também, com 3 etapas, feito em 4 semanas. E o terceiro módulo seria um módulo mais complexo, que seria para trabalhar com infografia. Também é um projeto em 4 etapas, 5 semanas. E a ideia é exatamente essa: você tem um momento de instrução, você tem as aulas expositivas, enfim, introduzindo o tema, então passa-se a tarefa, os alunos apresentam a primeira entrega seria uma coisa mais de levantamento de dados, o conceito de que seria entregue como projeto, e tem uma análise, uma devolutiva por escrito para eles, e isso segue ciclos iterativos que eles vão entregando alguma coisa, vai tendo uma devolutiva por escrito, uma coisa que era feita geralmente durante a sala, com análise dos trabalhos com todo mundo, acaba sendo feito mais individualizado, Eu vou comentar os projetos que a gente desenvolveu. O primeiro projeto é Selfie de Dados, um trabalho baseado no projeto Dear Data, da Georgia Lupe e Stefanie Kuzavec, e na atividade da Selfie de Dados da Júlia também. Na primeira semana, basicamente, a coleta. Na segunda semana, uma primeira versão da Selfie de Dados, Na terceira semana, a versão final. Nessa aqui, a gente tinha um tema livre, eles tinham que coletar dados da semana durante a pandemia, então trabalhando sempre com temas que tivesse algum apelo pessoal para os alunos poderem trabalhar e não fosse complexo de fazer o levantamento de dados. Então, a primeira semana, basicamente, um levantamento de dados que eles entregavam no formato de planilha, alguma coisa assim, e aí tinha uma crítica e uma sugestão de aprimoramento, de melhorias. Na segunda semana, uma entrega parcial, esse aqui já seria a entrega final, um exemplo de trabalho que era apresentado. Então, uma interpretação bem poética assim, da visualização de dados. Cada quadrante aqui no verso do trabalho, eles tinham que apresentar uma chave de leitura, apresentando como é que os dados estavam codificados. Esse trabalho era propositalmente feito à mão, para não ter que se envolver com o computador logo no começo do semestre. Então, os alunos que tinham algumas dificuldades, especialmente o pessoal do primeiro período, tinham essa facilidade de não ter que encarar um programa gráfico sem prévio conhecimento.
né, alguns trabalhos que foram entregues. Esse aqui sobre sono e sonhos ao longo da semana, né? Então, a ideia era que ia trabalhar a codificação dos dados, né? Trabalhar as variáveis visuais e como codificar dados em variáveis visuais, que seria a base de todas as outras atividades também ao longo do semestre. Esse aqui representando as refeições, cada árvore aqui é uma refeição, a extensão do galho quer dizer a quantidade de comida que foi consumida, enfim, cada elemento aqui tem um significado que está explicado na parte de trás. Isso alunos do primeiro período, né? A primeiro, segundo, terceiro. O segundo projeto já era uma tentativa de trabalhar com memórias afetivas relativa ao espaço onde as pessoas viveram, né? Então, desenvolver um mapa da região onde a pessoa morou, colocando as informações que fizessem sentido no contexto de um mapa afetivo. A mesma estrutura, a primeira semana de coleta e sistematização de dados, a segunda semana uma primeira versão do mapa desenhado, e a terceira semana já a versão final, após as críticas que foram feitas ao longo do processo. Então, alguns exemplos dos resultados alcançados, né? E sempre na legenda que eles têm que apresentar como é que foi feita a codificação dos dados. É a mesma ideia do trabalho anterior, mas já tentando resolver um problema mais complexo já no computador e lidando também com a representação do espaço físico, né? Um esquema representando o espaço físico, não só os dados, mas também o próprio bairro, cidade, enfim, né? Aqui o mapa da região de Vitória. E aqui já um mapa do estado, mostrando lugares onde a pessoa viajou, a memória afetiva das viagens que ela fez, e você tem o estado aqui, um recorte da região, e aí cada município em separado, né? Cada um codificava os dados de acordo com o que achava mais conveniente, a gente ia só fazendo a crítica e sugestões de aprimoramento, né? E o terceiro projeto, finalmente, era um infográfico sobre um filme, sobre uma narrativa de cinema. Eles tinham que analisar um filme, levantar os dados que achavam interessantes para contar essa estrutura narrativa, e cada um ia partir para uma abordagem diferente, ou uma linha de tempo, ou uma rede mostrando relações entre os personagens. Então, tinha uma abordagem bem livre para cada um tratar essa visualização, né? Então, partia-se de uma sistematização por escrito do filme, tentando levantar a maior quantidade de dados possíveis, aí a gente ia tentando descobrir qual seria a abordagem para cada trabalho, né? Esse aqui é esse único trabalho feito em dupla, né? Essa última proposta podia ser feita em dupla e poucas pessoas fizeram, só dois grupos foram feitos, o resto preferiu manter o trabalho individual. É uma primeira versão, basicamente, um esquema de como seria a organização dos conteúdos, ainda sem uma preocupação muito grande com o design gráfico propriamente dito. Uma segunda versão já tentando trazer elementos de desenho gráfico para essa estrutura. E, finalmente, na última entrega, já uma coisa já com um ajuste fino, vamos dizer assim, de aspectos visuais e de diagramação da composição da peça, né? Esse é um trabalho só em 3 etapas, né? Aqui são outros trabalhos que foram feitos nessa proposta. Tinha também a obrigatoriedade de trabalhar com gráficos para apresentar dados quantitativos sobre o filme, né? Esse aqui focou numa relação dos personagens. Esse aqui já focou em um personagem só, tentando trazer informações sobre esse personagem, apresentando uma linha de tempo resumida aqui do filme, os outros personagens na periferia. Então, a composição também valorizando determinado aspecto da peça, né? Então, algumas dificuldades que foram enfrentadas, assim, primeiro foi essa mistura de alunos com níveis diferentes de conhecimento ao longo do semestre, o tempo curto das aulas, o tempo de 1 hora para fazer a exposição e também a discussão sobre os trabalhos, né? A recomendação que a gente não tivesse aulas muito longas. Então, foi um tempo um pouco curto para fazer esse trabalho, por isso essa necessidade de fazer as devolutivas por escrito. Os alunos comentaram que havia um excesso de atividades assíncronas de todas as disciplinas do curso, né? Então, teve muitos relatos de estresse por conta disso. Então, essa compensação do tempo da aula com atividades assíncronas foi um problema que os alunos enfrentaram e relataram para a gente. Esse distanciamento típico do ambiente online, né? Que a gente ficava falando para uma série de letras na tela, sem saber se tinha alguém assistindo, se tinha alguém participando, né? Mas a gente percebe que depois os alunos estavam ligados, apesar de estarem quietos e sem participar ativamente, estão, de alguma maneira, tendo outro tipo de participação. A gente teve muita dificuldade de acesso com alunos de baixa renda, a universidade pública, então teve um processo de financiamento de equipamento para os alunos, mas mesmo assim os equipamentos não são necessariamente adequados a um curso de design gráfico, né?
muitos relatos de alunos com depressão por conta do isolamento social, perdas familiares, então isso também foi um problema enfrentado ao longo não só do meu curso, mas de outros cursos. E algumas questões que a gente percebeu que foram coisas positivas foi essa mistura de trabalhos manuais com trabalhos feitos já com a ferramenta digital, que foi interessante que alguns alunos se sentiram mais à vontade no trabalho manual, outros acharam mais interessante trabalhar direto no digital, então teve gente que reclamou dos dois modelos, assim, teve gente que gostou dos dois modelos. Esses ciclos iterativos e curtos de avaliação favoreceram bastante o processo de aprendizado, eles teriam uma devolutiva por escrito bem detalhada de cada etapa do processo, porque eles podiam consultar ao longo, né, os vídeos também das aulas que a gente discutia, eles podiam consultar depois, então foi bem interessante. A gente poder trabalhar com essas questões de cada um, de como cada um preferia trabalhar, tem gente que se manifestava na sala, tinha gente que ficava quieto, só se manifestava por escrito depois, no Classroom, então isso não tinha problema, né? Está aberto a esses tipos de participação. Eu acho que o principal foi trabalhar com temas de interesse pessoal dos alunos. Foi uma coisa que foi muito valorizada na discussão final da disciplina. Os alunos falaram que isso foi fundamental para eles conseguirem ter um engajamento e interesse de participar nas atividades, né? De trabalhar com memórias da infância, de pensar onde moraram quando estavam na primeira infância, e trabalhar com filmes que eram de interesse deles, trabalhar com o self-didático que permitia eles perceberem a própria rotina da pandemia, que foi uma coisa que você olhar como se estivesse olhando de fora o dia a dia e destacar algumas coisas do dia a dia, também foi uma coisa que eles acharam bem interessante. E ao longo desse processo a gente teve que fazer várias mudanças no planejamento inicial do curso, pela dificuldade dos alunos, assim, especialmente essa mistura de alunos do primeiro período. Teve que reduzir um pouco algumas atividades, simplificar algumas coisas. Então é fundamental ter essa flexibilidade, porque é tudo ainda muito novo nesse processo para a gente aqui, né? E era isso, gente. Não sei se fiquei dentro do tempo. Depois estou aberto a perguntas. Okay. Muchas gracias, Mauro. Ahí también anotamos un par de temas que estaría bueno. No sé qué tanto tiempo nos va a dar para el debate final. En todo caso, algo haremos. Muchas gracias. Seguimos con Jaime Pedreros, la ponencia sobre creatividad y dedicación. La publicidad no se detuvo, y se prepara Geisha Caroline Prado. Jaime, te escuchamos. Ok, muchas gracias, David. Muy buenos días. Estoy desde Cajamarca, un pueblito, un departamento importante en nuestro Perú. Y bueno, esta vez para compartir, como siempre, un placer en este evento tan importante como el Congreso, que año a año nos reúne. Lo que quiero yo compartir con ustedes esta mañana tiene que ver con la experiencia de adaptación, como muchos de los que me han antecedido, en nuestro taller de comunicación publicitaria integral, un programa que se desarrolla en el último año de la carrera de Ciencias de la Comunicación en lo que respecta a la especialidad de publicidad. Entonces es lo que les quiero compartir esta mañana, y luego, si es que alcanza el tiempo, poder dialogar con ustedes para poder intercambiar experiencias. Lo primero que quería compartirles tiene que ver con cómo es que empezamos este desafío de virtualizar la presencialidad en un taller para una especialidad como publicidad que es eminentemente práctica. Y lo que hicimos fue, primero, asumir una actitud valiente desde los profesores del área de publicidad por querer que esto no se detenga, más allá de las dificultades que supone enseñar publicidad en una manera o de una manera presencial, ¿no? O perdón, de una manera virtual. Entonces, lo primero, una actitud positiva de los docentes que asumió el desafío de querer hacer las cosas de manera distinta. Sabíamos que nos iba a tomar mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero aún así decidimos aventurarnos en el proceso. El segundo aspecto importante, luego de la actitud de los docentes, fue el respaldo de las autoridades y el liderazgo impuesto por las autoridades, porque si no tienes ese respaldo de las autoridades que te ayudan a que puedas echar a andar todo lo que tienes proyectado, iba a ser mucho más difícil. Hubo un desafío muy grande
y felizmente tuvimos el respaldo de las autoridades que nos dijeron sigan para adelante, no hay que detenernos y debemos seguir brindando el servicio educativo a los estudiantes. Una vez que teníamos ya la actitud de los docentes, el respaldo de las autoridades impuesto con un liderazgo muy particular, lo que seguimos o lo que siguió a este proceso fue empezar a ver cómo estaba cambiando la publicidad, porque nosotros enseñamos publicidad, cómo estaba cambiando la publicidad en nuestro país justamente a raíz de la pandemia. Y bueno, lo típico, utilizar plataformas digitales para mantener reuniones, y las producciones se hacían con aprobaciones vía Zoom y estas cosas, y lo que después vimos fue cómo fue cambiando la comunicación de las marcas que ya se habían animado a hacer publicidad en pandemia, ¿no es cierto? Y lo que pudimos darnos cuenta, y aquí les quiero compartir rápidamente la pantalla, lo que pudimos darnos cuenta después de esta situación de pandemia es que teníamos que enseñar de manera distinta, adaptándonos a la nueva normalidad o a esta nueva virtualidad. ¿Y qué decidimos hacer? Bueno, tratamos de poner el foco en estos 5 puntos, lo relacionado al propósito de las marcas, porque las marcas hoy en día tenían que comunicar más sus propósitos en un contexto complicado, ya no tanto vender productos, sino centrarse en los propósitos. Teníamos que desarrollar habilidades para la investigación, porque había que descubrir nuevas cosas para los consumidores a los que va dirigida la publicidad. Teníamos que potenciar el tema de las habilidades para solucionar problemas, desarrollar un pensamiento más orientado hacia las soluciones creativas y también un énfasis en lo audiovisual. Esto fue posible porque nosotros somos una facultad de ciencias de la comunicación y lo que empezamos a hacer es buscar sinergias desde lo audiovisual para que nuestros chicos puedan desarrollar propuestas publicitarias para clientes reales. Nosotros trabajamos con clientes reales, los chicos reciben un brief de parte de un cliente real y este cliente busca una solución comunicacional para su marca y teníamos que desarrollar estas propuestas. Entonces, poniendo énfasis o reconociendo lo que teníamos que enseñar, nos decidimos a virtualizar la presencialidad. Todo lo hacíamos a través del Zoom. Tuvimos afortunadamente la implementación de una plataforma, la adaptación de una plataforma como Moodle para poder tener todo el soporte académico, y con el Moodle y con el Zoom empezamos a trabajar. Y pasamos de una reunión con clientes y alumnos en presentaciones presenciales a reuniones virtuales de aprobación de propuestas publicitarias. Todos los testimonios de nuestros clientes se empezaron a convertir en posts en los que reconocían el trabajo desarrollado por el taller, porque ya no podíamos hacer presencialidad, entonces empezamos a virtualizar. Estos son 2 ejemplos de 2 clientes que confiaron en nosotros y que agradecen su paso como clientes por el taller de publicidad, ¿correcto? Y luego, además de poner foco en la virtualización de nuestro taller, que es nuestro producto principal, también nos dedicamos a virtualizar nuestros otros productos. ¿Qué otros productos tenemos en la facultad, además de nuestro taller de publicidad? Bueno, tenemos un producto que se llama Publicidad al Día, que decidimos consolidarlo y adaptarlo a esta virtualidad. ¿Qué cosa es Publicidad al Día? Publicidad al Día es un ciclo de conferencias en donde invitamos a distinguidos publicitarios peruanos, correcto, a que compartan sus experiencias. Y esto era lo que teníamos en presencialidad, ¿no? Auditorios completamente llenos, con asistentes y con conferencistas que compartían sus experiencias en el mundo de la publicidad, y lo pasamos a la virtualidad.
hicimos videoconferencias. Aquí tenemos dos representantes peruanos, publicistas profesionales, dos de ellos son egresados, y también tuvimos la posibilidad de darle un aire internacional a este ciclo de conferencias. Invitamos a un destacado publicista argentino como es César Agost, que nos compartió una charla magnífica, y eso ayudó a complementar desde la virtualidad nuestros procesos de formación en el taller. Finalmente, ¿qué más hicimos? Maximizamos el uso de las redes. ¿Por qué? Porque lanzamos un programa radial con la ayuda de nuestros socios audiovisuales y convertimos un espacio radial denominado Publicidad al Día Radio para generar contenidos académicos y mantener el contacto con profesionales de la publicidad. También fue un espacio para que docentes y alumnos aprendan más sobre este tema. Ok, no quiero prolongar más el tiempo. Cierro aquí mi presentación. Aquí está mi correo. Encantado de poder mantener contacto con ustedes. Estoy a 7 minutos, casi 8 minutos del tiempo estipulado. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Jaime. Seguimos entonces con Keisha Prado. Ella hablará sobre diseño, concepto y materialización de significados, y se prepara Claudia Ramos, Silvia Ferrero. Te escuchamos, Geisha. Buenos días. ¿Dice bien? Voy a hablar em português também. Bom, o trabalho que a gente fez, né, é muito legal ouvir as outras experiências, porque a gente percebe que muitas dores, né, assim como muitos alcançados, assim, muitas coisas que a gente conseguiu atingir são compartilhados. Ali, eu sou da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e nós tivemos uma interrupção do calendário quando do início da pandemia, que acabou se estendendo, eu acho que mais do que na maioria das universidades. Ainda que por volta de agosto do ano passado, agosto de 2020, tenham retornado atividades como períodos especiais, né, ciclos de ensino, que permitiam a oferta de disciplinas, o calendário mesmo foi retomado só no início do ano de 2021. Então, a gente ficou com as atividades suspensas por um tempo, e a nossa preocupação, enquanto grupo de professores do curso de design, era como reter esses alunos, né? Manter esses alunos conectados com a universidade. Então, a gente iniciou no curso, especificamente no curso de design de produto, uma série do que a gente chamou de atividades integradoras, tentando chamar os alunos a participar. Então, foram, na verdade, atividades de extensão com o caráter projetual das disciplinas de projeto de produto, mas de ordem voluntária, né? Então, participavam apenas os estudantes e as estudantes que tinham vontade de estar presentes. Então, a primeira atividade integradora, depois eu compartilho no chat com vocês, ela foi com foco na própria pandemia, né? Então, a gente fez um chamado para os estudantes, para aqueles que quisessem, enfim, através do design, encontrar possíveis soluções para esse momento da pandemia, desenvolvendo produtos. Então, a gente teve desenvolvimento de máscaras, desenvolvimento de óculos de proteção, bolsas para aquela troca de máscaras, né, que era recomendado no caso das máscaras de tecido, e essa foi a primeira atividade. A atividade que eu trago aqui, ela acontece nesse segundo momento, que também é uma atividade integradora, também com uma característica voluntária dos estudantes, mas já numa preocupação de que o excesso de informações sobre a pandemia podia estar gerando uma certa angústia, né? E enfim,
preocupação, né, grande, claro, em todos e todas nós, mas que para os estudantes isso, trabalhar com esse tema específico pudesse ser um pouco angustiante nesse momento. Então, a gente trouxe a ideia de design e conceito para materializar significados dentro da estratégia de ensino, de projeto de produto, né, de materializar, de redesign de produtos, e pensando em objetos do dia a dia, do cotidiano, e que eventualmente tem até memória afetiva também para essas estudantes. E então a gente fez uma seleção de produtos, juntamos um grupo de 4 professores da Universidade Federal do Paraná, mas fizemos também uma parceria com um professor e o curso da Universidade Estadual de Maringá, então no interior do estado. Então essa foi uma das coisas que a gente conseguiu viabilizar, né, que o fato da gente estar 100% remoto permitiu essa viabilidade. Então abrimos as inscrições para essa atividade para os estudantes de outra universidade, em outra cidade do estado também, e nós montamos as equipes com base no perfil dos estudantes. Então acho que o relato do Mauro trouxe isso, né, de ter estudantes de vários períodos na mesma disciplina. Na atividade integradora, a gente estava incentivando que isso acontecesse, e nós montávamos as equipes previamente do início da atividade, tentando encaixar ao menos um estudante de cada período e um estudante de fora da universidade. Então, isso não acontece no presencial, né? No presencial a gente tem o primeiro, é um curso anual, então são 4 turmas e cada turma trabalha com a turma do seu ano. Online a gente fez, então, essa ideia de que um aluno do primeiro ano estaria com um do segundo, com um do terceiro e um do 4º ano, para que eles trocassem experiências, o aluno do 4º ano pudesse ensinar um pouco, né, e as vivências diferentes de cada um. Então, esse foi o formato. Formadas as equipes, essa atividade teve uma duração de 2 semanas, então ela foi uma atividade bem curta, e como eu falei, a gente com os professores fez uma seleção de objetos, né, de móveis, especificamente móveis de assento, cadeiras, poltronas, do cotidiano popular do Brasil. Então são móveis que normalmente não têm uma autoria pré-definida, né, mas que são comuns de serem encontrados na casa dos avós, na casa dos pais, nos interiores do Brasil, e para que esses alunos fizessem, então, redesign desses produtos com base na análise, né? Então, a gente foi passando encontro a encontro, fizemos ao longo de 2 semanas 6 encontros, porque como eles não estavam tendo outras matérias, né? Era uma atividade de caráter extensionista, foi bem condensado em 2 semanas, 6 encontros, segunda, quarta e sexta, e todo encontro eles tinham que apresentar o que eles tinham feito desde o encontro anterior. Então tinha muito essa interação entre eles, de uma equipe ver o que a outra equipe estava trabalhando. Utilizamos a plataforma de comunicação do Microsoft Teams, e teve uma outra apresentação também que falaram, né? E nessa plataforma tem uma série de ferramentas acopladas, né, que permitem esse trabalho colaborativo. A gente usou muito com eles o Miro, que permite aquele painel, né? Eu vou ver se eu consigo até compartilhar com vocês, que eu acho que isso é bem legal, de compartilhar a tela do painel, e em que eles podem ir colocando, e é um painel que ele cresce indefinidamente, né? Então você não tem bordas, não tem áreas específicas de trabalho. A cada etapa da atividade eles vão compartilhando. Aqui, achei onde compartilha a tela. E bom, aí eles vão construindo, né, e as equipes iam trabalhando. Então, desde a etapa da análise formal, a elaboração de painéis semânticos, aí os estudantes iam colocando os links, né, de onde vieram as imagens, e a formação dos painéis, do que se esperava, né, de estilo de vida, de expressão do produto e de tema visual. Cada professor orientou uma equipe nesse caso, o processo de geração de alternativas, né, e o que também as equipes, os estudantes esperavam daquele produto,
e aí a geração de alternativas, eles iam gerando as alternativas e subindo, né, aqui para essa plataforma, e mais painéis de geração de alternativas, ele leva um tempinho para carregar, e né, fazendo essas análises, fazendo o uso das ferramentas que nós íamos passando encontro a encontro para eles, né? Então a seleção das alternativas com base nos requisitos e gerados, o processo de naming, né, de nomenclatura de um novo produto, até a apresentação então do projeto final. Mas esses painéis permitiram essa interação, porque aí o próprio docente envolvido com a equipe podia estar presente ali naquela plataforma, e também não necessariamente síncrono, né? Cada estudante podia ir colocando as suas informações na plataforma. Então, tivemos uma série de aprendizados bem interessantes, né? Já estou finalizando aqui a minha apresentação, mas de perceber assim que essa questão da interação entre estudantes de vários anos, de diferentes anos, ela foi muito rica, né, entre eles, assim, o que um poderia aprender com o outro, porque se tivéssemos que trabalhar num primeiro momento só com estudantes de primeiro ano, que a gente mal conheceu, né, tivemos uma semana de aula com os estudantes no ano passado, e as aulas foram interrompidas, então eles não se conheciam entre eles não nos conheciam, tinham encontrado os professores uma única vez, e então essa intensidade da participação também foi bem importante, que aí nos víamos 2, 3 vezes na semana, estávamos presentes ainda que virtualmente, e enfim, tivemos outras dificuldades também, mas essa foi a ideia, e geramos uma exposição virtual que eu vou compartilhar o link com vocês no chat com o resultado dessa atividade. Obrigada. Muchas gracias, Geisa, por tu testimonio. Seguimos para cerrar con Claudia Ramos y Liliana Ferrero de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán. La ponencia es sobre didáctica del proyecto en modalidad virtual. Las escuchamos, Claudia, Liliana. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos y todas. Vamos a tratar de hacerlo bien sintético para respetar el tiempo luego del debate. En esta presentación queremos compartir algunas observaciones sobre los aspectos conceptuales que tuvimos en cuenta y que fuimos aprendiendo en este tiempo para considerarlos en el diseño estratégico de una didáctica proyectual en modalidad virtual. La construcción del saber y la práctica proyectual en modalidad virtual supone una rearquitectura de las prácticas tradicionales en el proceso de aprendizaje. Esto lo venimos escuchando en todas las exposiciones. El primer y gran desafío es desapegarnos de la idea de emular o simular la presencialidad. Este fue el primer encuentro, digamos, de decir, bueno, ¿cómo hacemos para reproducir las prácticas tradicionales en modalidad virtual? Es imposible, porque no se puede trasladar a un entorno virtual ni la dinámica ni la potencia comunicacional que tiene la presencialidad. El entorno virtual tiene sus propias lógicas que condicionan el modo de construcción del conocimiento, los mecanismos de representación y fundamentalmente la socialización de los recursos cognitivos de ese grupo. En el caso específico de la modalidad a distancia, es esencial identificar las lógicas específicas del nuevo escenario y contrastarlas con la naturaleza del conocimiento proyectual y las particularidades de este proceso de aprendizaje. Sobre la naturaleza del saber proyectual, ¿qué podemos decir? Lo sabemos todos, es un conocimiento complejo, multidimensional, y que demanda del desarrollo de competencias lógicas, interpretativas y creativas, que requieren de estrategias específicas en el diseño de esa didáctica.
Pero debemos considerar que en una modalidad virtual, esencialmente lo que se altera es la relación tradicional que nosotros conocemos entre los sujetos, los contenidos que deben aprender y los medios por los cuales acceden a ese conocimiento. Descubrimos en toda esta experiencia que la centralidad que adquiere el multimedio en este tipo de prácticas impacta sobre las formas tradicionales de acceso y construcción del conocimiento y sobre el proceso de aprendizaje particularmente. En el primer caso es cómo accedemos a ese conocimiento. Este nuevo contexto crea condiciones excepcionales para la generación de un saber autodidacta. Pasamos de un proceso dirigido por otros a un escenario de mayor autonomía personal. En esta nueva forma de construcción de este saber individual, requerimos de una estructura didáctica que conduzca a la exploración en un universo de recursos infinitos que están en Internet, pero que son recursos que están fragmentados y muchas veces son de diversa y dudosa cuantía. Nos interesa puntualizar que en la modalidad virtual, el medio no solo refiere a un formato de comunicación, debe entenderse como un mecanismo diferente de concepción y de gestión de saberes. Y recordemos que el proceso de aprendizaje, específicamente en el del saber arquitectónico y de cualquier disciplina vinculada al diseño, se construye básicamente en el intercambio, en el discurso y en el debate. Diversos autores de la teoría del aprendizaje plantean que al compartir los recursos cognitivos individuales en un grupo, no solo se habilita la posibilidad de que otros se apropien de ese conocimiento, sino que además genera un conocimiento de orden superior. Esto lo sabemos específicamente en nuestras prácticas. En base a este planteo conceptual que es muy general, y en la experiencia que nos ha tocado vivir en los ciclos lectivos 2020 y 2021, a nuestro criterio y lo que venimos a proponer son los aspectos que se deberían considerar en el diseño de la didáctica proyectual en modalidad virtual. Entendida la didáctica proyectual como una arquitecturización de la enseñanza, ¿verdad? Respecto, y son unos cuantos puntos que quisiera mencionar, respecto a los contenidos teóricos temáticos o teóricos proyectuales, tenemos que tener en cuenta que el acceso ilimitado a fuentes de información y antecedentes genera un nuevo desafío en la construcción de los recursos cognitivos individuales. Es clave el desarrollo de competencias en el estudiante en la búsqueda y selección, clasificación y validación de esos contenidos. Y esto se da mediante la identificación previa que tenemos que hacer los docentes de plataformas, documentos digitales, páginas académicas que guíen esa navegación en la red. El diseño de la didáctica debe contemplar este fenómeno, lo entendemos así, porque en un contexto virtual lo digital desplaza cualquier soporte físico, simplemente porque ha cambiado la dinámica y la velocidad de acceso a recursos diversos. Otro tema que nos ha parecido muy importante respecto de las temáticas en los ejercicios proyectuales, que ha sido un gran desafío. Sabemos que la contemporaneidad impone una agenda compleja, diversa, en la relación del hombre con su hábitat. El cimbronazo sobre los paradigmas vigentes pre-pandemia obliga a una redefinición disciplinar en este sentido, y para dar lugar a la formulación de problemas nuevos. Y fíjense que no se trata solo de proponer temáticas innovadoras, sino de identificar en el presente escenarios que son urgentes, necesarios, valiosos, sobre todo resignificando el rol social de la profesión. Es indispensable en la construcción de saberes significativos propiciar y comprometer miradas, discursos, acciones,
pero específicamente cuando estamos en una modalidad a distancia, es clave que el estudiante se identifique con el problema proyectual y con su equipo para poder suplir de algún modo la riqueza que hay en la interacción presencial. Un entorno diferente en el proceso de aprendizaje requiere de una propuesta temática que sitúe tanto a los estudiantes como a los docentes en un proceso de construcción colectiva. Entonces, la estrategia didáctica debe proponer desafíos que involucren a todos los sujetos en una construcción conjunta significante. En nuestro caso, la formulación del problema proyectual se planteó como un desafío programático que requería, entre otras cosas, una mirada activa y reflexiva para imaginar las respuestas que la arquitectura podía ofrecer ante los condicionantes de un contexto inédito para todos. Específicamente los cambios inminentes en aquel momento y a futuro, en el modo de concebir y habitar los espacios de carácter social fue nuestra preocupación, tanto en temas de educación como en vivienda colectiva. Ambos temas implicaban una revisión de los tipos, de los modos históricos de pensar estos programas y formular hipótesis que pudieran considerar estas nuevas variables. Creo que esto de haber generado un problema proyectual innovador en un punto y contextualizado fue un componente esencial para lograr la apropiación por parte de los estudiantes. Por último, lo que hay que tener en cuenta en el diseño de la didáctica en esta modalidad es cómo generamos un nuevo espacio, ese espacio que estaba tan apropiado por todos nosotros, el aula, los estudiantes, la dinámica del taller, la interacción, el compartir, el mostrar, el dibujar, debía pensar un nuevo espacio en cómo generábamos todo este tipo de dinámicas del aprendizaje de estas disciplinas. Y el problema central fue justamente cómo crear, y refiero a las ponencias anteriores, espacios de trabajos colaborativos y transversales, básicamente porque es la base, es el fundamento para la construcción de un pensamiento crítico y el desarrollo de autonomía en este tipo de disciplinas, ¿verdad? Trabajamos los espacios de comunicación en primer lugar, que, como decían colegas anteriores, utilizamos las redes sociales como lo que teníamos más a mano para producir la interacción. Pero hay que tener en cuenta cuando uno utiliza las redes sociales que tienen que tener una adecuación formal. Es decir, hay que dotarlas de estructura y de sistematicidad para poder socializar los aprendizajes, pero en un contexto académico. Luego, el otro desafío fue generar espacios de transferencia. Los espacios digitales para el envío, almacenamiento y visualización en línea permiten, como decía la colega de Córdoba, el registro y socialización del proceso de aprendizaje en tiempo real y además de libre disponibilidad de revisión. Es decir, esto lo que potencia y es una ventaja cualitativa de la modalidad virtual es poder recuperar la naturaleza recursiva del proyecto arquitectónico. Sí hay que tener muy en cuenta que tiene sus propias lógicas de visualización en formato pantalla, esto cambia definitivamente, y además hay que tener una gran sistematicidad en el proceso de aprendizaje, pero también en el almacenamiento de la información para que esté disponible. Y por último, los espacios de interacción, que en este caso nosotros aplicamos una estrategia didáctica de intercambio entre los actores, que era lo que nos preocupaba garantizar, y no se podía limitar a encuentros virtuales. En este sentido, lo que propusimos fue el diseño de instancias de resolución de situaciones problemáticas puntuales. Esto fue de gran utilidad. Hay infinidad de recursos en este sentido, se puede apelar a la investigación proyectual, a un formato juego, incorporar un evento inesperado en el proceso o un cambio de roles. Estas son estrategias válidas, digamos, que se pueden
activar para la interacción. Una última consideración que nos parece importante resaltar es que una de las características distintivas de la formación a distancia es la dilución de límites entre lo sincrónico y lo asincrónico. Esto, digamos, tiene ciertas ventajas en el manejo del tiempo, pero avanza sobre la colonización del espacio personal, tanto de los estudiantes como de los docentes. Hay que tener muy en cuenta esto, porque ha sido una de las principales causas de la deserción en modalidad virtual. Los encuentros virtuales como espacio de expresión y expresión de lo sincrónico, sin duda es el punto más débil del formato. Están plagados de anécdotas, problemas de conectividad que generan un desgaste adicional por el desafío inmenso de poner en palabras una práctica que está fuertemente atravesada por la visualización. Como digo siempre, esperando generar más inquietudes que certeza, les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias, Claudia. Me gustó mucho lo de generando más inquietudes que certezas. Esa es, creo que, una de las labores de la docencia. Tenemos 7 minutos. Yo les pido, para que todos estemos en contacto, obviamente a los que les interese, dejar su correo en el chat, así los copiamos y podemos seguir con una interacción futura o con un contacto futuro. Por ejemplo, sé que Paulo va a agarrar los correos de los compañeros uruguayos para estar en contacto de cómo llevaron a cabo y cómo implementaron todo esto. Entonces creo que es una buena forma de poder darle cierre a esta comisión. Si bien en lo personal, el espacio de debate para mí enriquece enormemente todo este tipo de congresos, y de hecho el Congreso Virtual de Latinoamericana de Enseñanza del Diseño de la Universidad de Palermo es sentarse a poder reflexionar sobre qué hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, y no simplemente hacer. Creo que es un momento muy rico, pero todo esto me lleva a decir que lamentablemente no tenemos tiempo para hacerlo. Por eso los invito a que podamos agarrar o podamos copiar los correos de nuestros colegas y nos podemos empezar a relacionar de esa forma. Quisiera cerrar con algunas ideas. Trataré de no demorarme, por si alguien quiere dar algún reflejo acerca de esto, es bienvenido de forma muy rápida. Creo que la ponencia de Claudia, a mi ver, resumió un montón todo lo que se vino planteando dentro de cada una de las experiencias de los colegas. Entonces me voy a quedar con varias conceptos de los que expuso Claudia y obviamente dejarlo abierto a la reflexión. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, hago este preámbulo porque yo soy el coordinador del área online de diseño y comunicación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Entonces, estos temas nos tocan directamente y estamos totalmente de acuerdo con Claudia cuando expone que no se puede trasladar el aula física a buscar un igual en un entorno digital. No se puede, porque la idea no es reproducir, sino adaptar. La digitalidad tiene otras características, otras lógicas. Entonces, no es ni uno, no es ni otro. La idea es que sean los dos, que se identifiquen las fortalezas de uno y del otro y cómo pueden convivir, cómo pueden sumar. De hecho, creo que la pandemia no es algo bueno, pero digamos que para los entornos digitales vino a afianzar y a desmitificar lo que es la educación en entornos del e-learning, que era muy golpeada antes porque no tenía como una credibilidad, y a base de que sí o sí fue lo que tocó primero hacer y después empezamos a reflexionar, a pensar de cómo mejorar, se están dando cuenta que los resultados son iguales, incluso hasta mejores. No discutamos eso, pero que hay resultados positivos. Por lo tanto, funciona. Y si funciona haciendo ese traslado obligatorio,
debería funcionar mejor cuando se identifique sus particularidades y cuando se identifique que puede funcionar perfectamente, como en una experiencia de nuestros compañeros uruguayos, un tipo de blend, un tipo de mezcla, porque tiene sus factores muy positivos. Entonces, creería que es algo que viene esta nueva normalidad y no se abandona, sino que hace parte de lo que sería la nueva normalidad. No hacerlo, creería yo que es un error, precisamente porque las aplicaciones profesionales cambiaron, y si nosotros estamos educando a los profesionales del futuro, no los podemos seguir educando como era antes de la pandemia, porque ya profesionalmente todos esos vínculos han cambiado. Entonces la educación, para educarlos, valga la redundancia, también deben seguir apuntando a todos estos lazos que vienen en el futuro. Por un ejemplo, discúlpenme la palabra, un ejemplo pendejo, es las reuniones digitales por Zoom. Así estemos en la nueva normalidad, en el ámbito profesional se van a explotar exponencialmente. Entonces, negar esos hechos es negarle el espacio, un espacio muy rico y que puede aportar mucho a los entornos digitales. Simplemente quería traer esta reflexión porque obviamente no son los mismos docentes, y como no son los mismos docentes, no son los mismos entornos, sino son los mismos estudiantes. Hay nuevos roles de estudiantes. A los estudiantes se les tiene que pedir o se les debe pedir una actividad, un rol mucho más autónomo, mucho más responsable, mucho más de su propio manejo de los tiempos, que tiene que hacer parte de todos esos planes de estudio. Igual el docente debe replantear su cursa, como nos pasó a todos, escuchándolos, nos pasó a todos, que no se pueden ir dando lo mismo porque la aplicación es diferente, generar un contenido propio, unos contenidos que se puedan aplicar a adaptaciones didácticas, que entren en nuevos sistemas, nuevos momentos. Entonces estamos como en un momento bisagra que se debe aprovechar, que se debe capitalizar y está probado que puede funcionar. Ahora, si esto nos tocó hacerlo de buenas a primeras, imagínense hasta dónde podemos llegar repensándolo y haciéndolo con conciencia. Nada más les quería dejar esta pequeña reflexión. Si alguien quiere de pronto decir algo corto, que ya vamos sobre el minuto, ya me está regañando Adrián. Jesús. Sí, primero una consulta, porque habitualmente hay mucha información en el chat y habitualmente se puede guardar el contenido del chat y no veo que no lo puedo guardar, no sé si eso es posible. Y lo otro, un comentario cortito, nosotros señalábamos en las conclusiones, y quería reafirmarlo, una de las dificultades importantes de la virtualidad es que, yo entiendo, como decía nuestro colega Méndez de Rocha, desaparecido hace poco, en primer lugar somos personas, en segundo lugar somos ciudadanos y en tercer lugar somos profesionales. Entonces la formación universitaria debería enfocar esos tres aspectos, y en los dos primeros es donde las mayores carencias nos transfiere esta virtualidad, en la formación de personas y en la formación de ciudadanos. Eso es una cosa preocupante. Pero bueno, habrá que ver de qué manera también se encara esto. Más vale. Muchas gracias, Jesús. Bueno, cerramos ya. El comentario de Jesús. David, sí, Claudia. Una sola cosita quería plantear, que es que en función de todo lo que venimos escuchando, también nos debemos un debate todos respecto de estos formatos de congresos que nos pasa siempre lo mismo, digamos, ¿no? La formalidad nos conduce a que nos perdamos la riqueza del diálogo. Entonces yo hago un voto para que reduzcamos esta formalidad de exponer 10 minutos, que no sé qué, que no sé cuánto, alguna vez, y nos tomemos un tiempo para conversar entre nosotros, que lo que acaba de decir Jesús hubiese sido muchísimo más rico que siga esta charla por un buen rato más.
Eso es una aspiración, un deseo, que lo quiero dejar planteado. Totalmente de acuerdo. Incluso nos pasamos de las 2 horas hablando, yo creo. Pero sí, es algo que la facultad está trabajando mucho en eso, intentando, porque no es fácil. Nos interesa siempre tener como toda esa experiencia, y a partir de esa experiencia generar reflexión, generar conocimiento, y no es tan, es complicado, pero se puede hacer, claro, más vale. Ahí está Adrián tomando nota de absolutamente todo, también de lo que dijo Jesús, a ver cómo lo podemos resolver. Agradecerles de mi parte por haber estado, por compartir todas las experiencias que tuvieron. Es algo sumamente positivo desde lo personal. Escucharlos, siento que estamos como dicen acá en Argentina, como en la misma. Entonces es muy gratificante y bueno, agradecerles a todos y a todas, y nos seguiremos viendo. Que estén muy bien.